Comprensión de lectura. Entonces, jóvenes, vamos con el último texto de esta sección. Las emociones tienen su asiento en el sistema límbico, ojo con eso. El sistema límbico es la parte emocional de nuestro cerebro, una estructura ubicada bajo los hemisferios cerebrales, por lo que desde el punto de vista evolutivo es anterior al desarrollo de la corteza, donde radica el aprendizaje cognitivo. Sí, pues el cerebro más primitivo es el cerebro primitivo, en el sentido estricto, estuvo dominado por, digamos, este sistema límbico que está a su vez asociado con las emociones, ¿no? Entonces dice aquí que se trata de un sistema que no posee control sobre sí mismo y por ende es común que la parte emocional del cerebro responda con más rapidez y fuerza frente a una situación estresante. Por eso necesita de una especie de monitor que le diga cómo y cuándo actuar, algo que ponga freno y dé sentido a una situación emocional, antes de que se responda de forma impulsiva. Este administrador racional es precisamente una parte de la corteza, el lóbulo frontal, ubicado justo detrás de la frente. Se trata de un sistema que no posee control sobre sí mismo y por ende es muy común que la parte emocional del cerebro responda con más rapidez y fuerza frente a una situación estresante. Repito esta idea porque es importante. Por eso necesita de una especie de monitor que le diga cómo y cuándo actuar, algún regulador, ¿no? Algo que ponga freno y dé sentido a una situación emocional antes de que se responda de forma impulsiva. Este administrador racional es precisamente una parte de la corteza, el lóbulo frontal, ubicado justo detrás de la frente. Bueno, entonces el lóbulo frontal, mis estimados cachimbitos, es la sección, digamos, que direcciona nuestra racionalidad, ¿no? Si acaso nosotros actuamos con serenidad, a pesar de los insultos nos reímos, podemos controlar las emociones, con total seguridad estamos utilizando nuestro lóbulo frontal. Pero en la mayoría de casos lo que nos suele vencer son las emociones, ¿no? Somos personas emocionales de hecho, y adquirir ese grado de, digamos, manejo emocional es complicado, ¿no? Tienen que pasar mucho tiempo. Así, entonces, ambos aspectos del ser humano, racionalidad y emoción, están íntimamente ligados e interactúan cada vez que se genera una conducta. Claro que la efectividad con que el administrador funcione depende tanto de su maduración como los años, como de su entrenamiento. Se sabe que el lóbulo frontal está completamente maduro después de los 20 años. Aunque en un 5% de las personas esto solo acontece después de los 40. El adiestramiento, en tanto, está dado por la integración de una serie de capacidades. Claro que la efectividad nos están indicando aquí, ¿no? Depende tanto de la maduración como el entrenamiento. O sea, el entrenamiento emocional existe, ¿no? Puede ejecutarse, puede llevarse a cabo. Entonces, nos están indicando en principio que el lóbulo frontal está completamente maduro después de los 20 años, pero existe un 5% de personas en las que esto solo ocurre después de los 40, o sea, una persona muy inmadura, ¿no? El adiestramiento, en tanto, está dado por la integración de una serie de capacidades que, aunque potencialmente existan, no se desarrollan a menos que se eduquen. Estas capacidades son las que comúnmente suelen agruparse bajo el concepto de inteligencia emocional, un ingrediente de la personalidad que durante los últimos años ha adquirido pues, un protagonismo muy grande, ¿no? Ha comenzado a ser considerada la inteligencia emocional incluso más importante que la intelectual para que una persona logre la felicidad y el éxito. En otras palabras, si una niña, en el caso de ser el motivo de burla de sus compañeras de colegio, tuviera un bajo cociente emocional, lo más probable es que corra sofocada ante esta situación. Pero el contar con un buen desarrollo de estas destrezas le puede permitir transformar algo que pudo haberse convertido en un trauma, en un incidente neurótico, ¿no? Además, la importancia de la inteligencia emocional solo alcanzó el interés público con el bestseller del mismo nombre, o sea, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, en 1995. Es que el término fue usado por primera vez en 1990 por los psicólogos estadounidenses Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la Universidad de New Hampshire. Ellos fijaron como las capacidades más importantes las siguientes: el reconocimiento de los sentimientos y la expresión además de los sentimientos. Reconocer los sentimientos y expresarlos. La empatía, ponerte en los zapatos del otro. La sinceridad, la resolución de problemas, la persistencia, la amabilidad, el respeto y el sentido del humor, ¿no? Estas son, digamos, las capacidades que forman parte de este bloque llamado inteligencia emocional. Y finalmente, cada una de estas destrezas no solo pueden enseñarse a los niños actualmente, sino que es necesario hacerlo.
es tanto más importante que lograr una alta capacidad intelectual lógica en ellos. Los padres que desarrollen un alto cociente emocional en sus hijos les estarán entregando una verdadera inmunidad, una especie de vacuna que los protegerá de cualquier virus con que se topen en la vida, ¿no? Comenta una psiquiatra infantil. Sin embargo, según explica la profesional, no todos los progenitores están en condiciones para ello. Hay quienes saben por sentido común la importancia de entregar esta formación, otros por su parte necesitan que se lo recuerden, pero hay una cantidad no despreciable de padres que requieren que se les enseñe directamente por qué nunca en su vida han pensado siquiera que a un hijo hay que educarlo en esas cosas. Se deduce del texto que un alto nivel de inteligencia emocional se vincula con una conducta hiperactiva. No. Más bien podrías tú de alguna manera regular eso. Afianza el predominio del sistema límbico. En absoluto, ¿no? La inteligencia emocional tiene que ver más bien con el lóbulo frontal, no se olviden. Determina volubilidad en las personas, es decir, un cambio constante de ánimo. Y alternativa D es un buen antídoto en contra del estrés. Esa sería la clave, ¿no? Porque podrías, por ejemplo, reírte ante la adversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Mantener, digamos, un estado de ánimo bastante ecuánime. De acuerdo con la idea principal del texto, cabe deducir que el entrenamiento de la inteligencia emocional es una actividad superficial, alternativa A, ineludible, es decir, que no se puede evitar, ambigua, imprecisa e imposible, que no es posible. La clave correcta sería ineludible, ¿no? Dice que es necesario que se eduque a los niños en el desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces, ineludible sería la clave correcta. ¿Qué pasaría si el lóbulo frontal de una persona sufriera un grave deterioro? ¿Cabe deducir que su sistema lingüístico se atrofiaría inexorablemente? No, si no hay lóbulo frontal o hay una lesión grave, permanente en el lóbulo frontal, lo que no podrías hacer es actuar con parsimonia, con moderación, con recato. Todas tus respuestas serían emocionales en rigor, ¿no? Cabe inferir que su conducta emocional podría experimentar descontrol. Cabe inferir que su dimensión racional respondería con rapidez notoria. Cabe inferir que su estructura cerebral total tendría serias complicaciones. La clave correcta sería la alternativa B. Pregunta número 4. Se infiere que una conducta puramente impulsiva, una conducta que está asignada por las emociones, una conducta muy emocional, no mides las consecuencias, simplemente actúas, puede ser muy contraproducente y desmedida. Se desarrolla después de la actividad intelectual. Es idónea desde el punto de vista evolutivo. Puede autorregularse de manera muy efectiva. Entonces, en el caso de una conducta puramente impulsiva asignada por lo emotivo, esta puede ser muy contraproducente y desmedida. Y finalmente 5. Se infiere del texto que un individuo con alto cociente emocional solo habría desarrollado su sistema límbico. No. Más bien, lo que podríamos decir es que el lóbulo frontal está desarrollado. Se ganaría la antipatía del círculo familiar, tendría un lóbulo frontal poco desarrollado, todo lo contrario más bien, respondería con humor a un ataque verbal, eso es cierto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque sabe controlar sus emociones, no se deja llevar por los insultos y actúa con mucha tranquilidad. Bueno, este texto número 1 es un texto que ya hemos visto antes, así que no lo voy a resolver. Dice aquí al pie de la Biblia abierta. ¿Recuerdan ustedes el texto que resolvimos sobre la persona que se suicida? Bueno, las preguntas también son en un 90% las mismas, de manera que vamos a prescindir de ese texto, pero podrían repasarlo ustedes a manera de retroalimentación. Aquí tenemos un texto de José Ortega Gasset, ¿no? La rebelión de las masas. Es un texto interesante, de hecho, que nos va a permitir descubrir algunos aspectos, ¿no es cierto?, de la propuesta de Gasset acerca de la monarquía, ¿no? Dice acá: delante de mí está un periódico donde acabo de leer el relato de las fiestas con que ha celebrado Inglaterra la coronación del nuevo rey. Se dice que desde hace mucho tiempo la monarquía inglesa es una institución meramente simbólica. Esto es verdad, pero diciéndolo así dejamos escapar lo mejor, porque en efecto la monarquía no ejerce en el imperio británico ninguna función material y palpable. Su papel no es gobernar, ni administrar la justicia, ni mandar el ejército. Tengan ustedes cuidado con eso, ¿no? No gobierna, tampoco administra la justicia, no manda el ejército. Pues, entonces, ¿para qué sirve la monarquía? Si no cumple ninguna función de hecho, ¿no? Ninguna función fáctica. Mas no por eso es una institución vacía, dice aquí, vacante de servicio. La monarquía en Inglaterra ejerce una función muy determinada y de alta eficacia, la de simbolizar. Ahí tenemos entonces el papel que cumple la monarquía, ¿no? Por eso el pueblo inglés, con deliberado propósito, ha dado ahora inusitada solemnidad al rito de la coronación. Frente a la turbulencia actual del continente,
ha querido afirmar las normas permanentes que regulan su vida. Nos ha dado una lección más. Como siempre, ya que siempre pareció Europa un tropel de pueblos, los continentales llenos de genio pero libres de serenidad, nunca maduros, nunca pueriles, y al fondo detrás de ellos Inglaterra como la nurse de Europa, o sea, la enfermera de Europa. Este es el pueblo que siempre ha llegado antes al porvenir, que se ha anticipado a todos en casi todos los órdenes. Prácticamente deberíamos omitir el casi. Y he aquí que este pueblo nos obliga, con cierta impertinencia del más puro dandismo de elegancia, a presenciar un vetusto, un muy viejo ceremonial, y a ver cómo actúan, porque no han dejado nunca de ser actuales, los más viejos y mágicos trabajos de su historia, la corona y el cetro, que entre nosotros rigen solo al azar de la baraja. El inglés tiene empeño en hacernos constar que su pasado, precisamente porque ha pasado, porque le ha pasado a él y sigue existiendo para él desde un futuro al cual no hemos llegado, nos muestra la vigencia lozana de su pretérito, es decir, de su pasado remoto, ¿no? Este pueblo circula por todo su tiempo, es verdaderamente señor de sus siglos, que conserva una activa posesión. Y esto es ser un pueblo de hombres. Este pueblo circula por todo su tiempo, es verdaderamente señor de sus siglos, que conserva con activa posesión. Y esto es ser un pueblo de hombres, poder hoy seguir en su ayer sin dejar por eso de vivir para el futuro. Poder existir en el verdadero presente, ¿sí? Ya que el presente es solo la presencia del pasado y del porvenir, el lugar donde pretérito y futuro efectivamente existen. Con las fiestas simbólicas de la coronación, Inglaterra ha opuesto una vez más al método revolucionario, el método de la continuidad. Ojo con eso, ¿eh? O sea, lo que está diciéndote aquí es que Inglaterra prescinde de la revolución y más bien activa la continuidad. Y él está de acuerdo con eso. El único que puede evitar en la marcha de las cosas humanas ese aspecto patológico que hace de la historia una lucha ilustre y perenne entre los paralíticos y los epilépticos. Ojo aquí con la palabra turbulencia, porque nos van a pedir esa palabra en el de sentido contextual, ¿no? Fuerte a la turbulencia actual del continente, lo que ha hecho Inglaterra entonces es mantener mucho la calma, ¿no? Bien, sigamos. Bien, vamos con la pregunta número 1 entonces. De acuerdo con el texto, la monarquía inglesa cumple esencialmente una función decorativa. No es decorativa porque, según Ortega y Gasset, en la práctica, si bien es cierto, la monarquía no ejecuta ningún tipo de acción en particular, es decir, no manda, no tiene poder sobre el ejército, no toma decisiones económicas, políticas, etcétera, etcétera, sí cumple una labor de cohesión, ¿no? Y en ese sentido tiene un valor simbólico. Y por esa razón, la clave correcta es la B. Ahora, en el caso de la palabra turbulencia, se refiere básicamente al hecho de que en ciertos momentos puede existir algún tipo de conflicto, ¿no? Por esa razón se dice lo siguiente aquí. Les pedí que subrayen esa palabra justamente. Dice acá, frente a la turbulencia actual del continente, lo que hace Inglaterra es mantener la serenidad, mantener la paz e ir por el camino contrario al de las revoluciones, donde al fin y al cabo para Ortega y Gasset es el enfrentamiento de paralíticos versus epilépticos. O sea, tiene palabras duras contra la tensión, ¿no es cierto?, que se puede vivir en términos bélicos, ¿no? Entonces turbulencia se refiere básicamente al conflicto social, ¿sí?, y los levantamientos. Entonces la clave correcta sería la alternativa B. Luego, resulta incompatible con la argumentación sostener que para Ortega el pueblo inglés cumple un rol importante en toda Europa, eso es cierto, dice que es la enfermera de Europa, ¿no? En virtud de que mantiene la ecuanimidad y evita los conflictos. ¿A partir de qué? A partir de ceremonias tradicionales como la coronación, ¿no?, que tiene un valor simbólico y además cohesiona al pueblo inglés. El método de la continuidad tiene un enorme valor social. Justamente Inglaterra lo que pondera es la continuidad. Voy a colocarlo aquí. Inglaterra pondera la continuidad a partir de la corona, ¿no? En cambio, otros países europeos, voy a colocar aquí PE, países europeos, más bien optan por el camino de la revolución, y el camino de la revolución lo que hace es generar grietas o hiatos, genera un conflicto social, se instala un tipo de poder y entonces borra todo lo anterior, ¿no? En cambio, Inglaterra sí se caracteriza por la continuidad, de manera que la B sería compatible. La lozanía del pasado se puede ver en instituciones estables e Inglaterra de hecho que tiene esas instituciones estables.
Las revoluciones son un signo inequívoco de progreso, sería la clave correcta, porque más bien las revoluciones son sinónimo de atraso para Ortega y Gasset. En tanto que tal, la clave correcta sería la D, eso sería incompatible. Se deduce que en la tesis de Ortega la monarquía es valiosa porque es la manera de ejercer la democracia en su sentido más primitivo. No tiene nada que ver con el ejercicio de la democracia, cumple, y lo dice claramente aquí, la corona inglesa cumple un valor simbólico. No es que tenga pues poder para ejecutar nada. Demuestra simbólicamente el valor de la estabilidad de las tradiciones, alternativa B. El sentido religioso cumple a cabalidad con la función de las políticas. De ese modo el sentimiento europeo puede conquistar toda la civilización. La clave correcta es B, ¿no? Demuestra simbólicamente a partir de estas tradiciones, estas prácticas tradicionales como por ejemplo el cambio de corona, el valor de la estabilidad, ¿no? De las tradiciones, y el cambio de corona es una de esas tradiciones. Finalmente, si alguien sostuviera que el progreso de un país debiera sustentarse en reformas puntuales y graduales, si son graduales, quiere decir que va a haber una perdurabilidad, ¿no? Y la pregunta es, ¿la perdurabilidad va hacia el camino de la continuidad o hacia el camino de la revolución? Si va a haber reformas graduales, la continuidad es la que se mantiene. En ese sentido, concordaría en lo sustancial con la doctrina de Ortega y Gasset. La clave correcta es la B. Finalmente, queridos cachimbos, vamos con el texto 3. Parménides y Zenón de Elea puede contarse entre los filósofos más dogmáticos que jamás existieron. La introducción del poema de Parménides que nos ha conservado Sexto Empírico da fe de ello. Sin embargo, ellos ejercieron sobre los destinos del escepticismo una influencia más grande que la ejercida por los otros filósofos presocráticos. Con ellos aparece esa oposición de lo sensible y de lo inteligible, ¿no? Lo que se puede comprender, que debía tener más tarde un lugar tan grande en las argumentaciones escépticas. El conocimiento sensible se declara insuficiente y falaz, una palabra por la que nos van a preguntar más adelante. La razón demuestra que el ser es uno, inmóvil, eterno. Los sentidos nos hacen ver por todas partes la multiplicidad, el cambio, el nacimiento y la muerte. No merecen pues ningún crédito. Se sabe por otra parte cómo Parménides oponía la verdad a la apariencia. Los escépticos mantendrán esta distinción. Para atenerse, o sea, sujetarse, es cierto, a la inversa de Parménides, a la sola apariencia. En cuanto a Zenón, todos sus esfuerzos tendían a mostrar que en las apariencias sensibles solo hay contradicción y absurdidad. Pero sobre todo por la invención de la dialéctica, los eleatas suministraron al escepticismo sus armas más temibles. Bien que su filosofía fuese ante todo, como la ha mostrado Seller, una filosofía de la naturaleza, el método que emplearon podía servir a fines muy diferentes. Tomando la noción de ser un sentido absoluto y aplicando con un rigor implacable el principio de la no contradicción, fueron los primeros en demostrar que el ser excluye la multiplicidad y el cambio. Siguiendo el mismo método, era fácil establecer después de ellos que él excluye no menos la unidad y la inmovilidad. Esas consecuencias fueron advertidas temprano, como puede verse por el Parménides de Platón, cuyo peligro señala y trata de conjurar. Vean ustedes entonces que Platón estaba en contra de, ¿no? La dialéctica de Nesidemo no procederá de otro modo, solo se cambiarán las nociones a las cuales se aplica el método, se razonará sobre la causa y los signos en lugar de razonar sobre el ser, y después de Nesidemo se aplicarán a todas las nociones posibles los procedimientos eleáticos, ¿no? de Zenón de Elea, con la misma facilidad y el mismo rigor aparente. Entonces vamos con la resolución de este último texto de la sección B, ya para pasar a la sección de textos en inglés. Y entonces la primera pregunta es: determine el tema central del texto, y tenemos en la alternativa A el absurdo de toda apariencia para el escepticismo, las raíces dogmáticas del pensamiento escéptico, el debate entre los eleatas y la doctrina escéptica y el método escéptico en la historia del pensamiento. En realidad lo que el texto trata de plantear, y eso lo dice claramente al final, es que en efecto a partir de esta consideración de lo aparente con lo sensible, es que se va a decantar la filosofía de Zenón de Elea y la de Parménides hacia una filosofía excesivamente dogmática. Es lo que dice justamente al inicio, ¿no? Parménides y Zenón de Elea pueden contarse entre los filósofos más dogmáticos que jamás existieron, ¿no? Dice que ellos además ejercieron sobre los destinos del escepticismo una influencia más grande que la ejercida por los otros filósofos presocráticos. O sea, ellos, digamos, son los gestores, los que movilizan y gatillan esta filosofía escéptica, ¿no?
Y dice aquí que con ellos aparece esta oposición entre lo sensible y lo inteligible, ¿no? Que debía tener más tarde un lugar tan grande en las argumentaciones escépticas. El conocimiento sensible, el que se puede alcanzar a través de los sentidos, es insuficiente y falaz, ¿no? Puede derivarnos los sentidos hacia conocimientos imprecisos o conocimientos erróneos. Más bien la razón demuestra que el ser es uno, inmóvil y eterno. Los sentidos nos hacen ver por todas partes la multiplicidad, el cambio, el nacimiento y la muerte. No merecen pues ningún crédito para los escépticos. Eso es importante dentro de la filosofía escéptica. Y entonces, ¿cuál sería la clave correcta aquí? El tema central sería las raíces dogmáticas del pensamiento escéptico, ¿no? Y en estos dos, digamos, filósofos es que se encuentran las raíces de ese dogmatismo, ¿no? La clave correcta sería la B. Ahora, en el caso de falaz, nos dicen que el conocimiento sensible se declara insuficiente y falaz. Guarda antonimia con engañoso, apodíctico, contingente, que puede ocurrir o no. Apodíctico es firme, sin duda ni contradicción, y aparente es que, digamos, aparenta algo, ¿no? Que parece ser, pero que no es. Entonces, en ese sentido, la clave correcta sería la alternativa B, contingente, ¿no? Es que puede ocurrir o no. Falaz es completamente falso, ¿no? En ese sentido, perdón, no es contingente, es apodíctico. Apodíctico es firme, sin duda ni contradicción. En cambio, falaz es falso, necesariamente válido, eso es apodíctico. En el caso de la pregunta número 3, se infiere del texto que en toda teoría del conocimiento, dogmático implica la noción de certeza, creencia, experiencia, contradicción. No puede ser experiencia, porque la experiencia está vinculada con lo sensible, ¿no? Y lo sensible para esta propuesta dogmática es más bien digna de descrédito, no hay que darle ningún tipo de validez. Tampoco es creencia, menos contradicción. El dogmatismo vinculado con la práctica escéptica está asociada con la noción de certeza, ¿no? Con lo que es. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enunciados guarda incompatibilidad con el escepticismo filosófico? 1. Los filósofos escépticos esgrimen en sus argumentaciones el principio de no contradicción. Eso es cierto, ¿no? Lo dice claramente el texto en el primer párrafo. Se puede considerar que Platón está íntimamente de acuerdo con la postura de los escépticos. Eso es falso, ¿no? Más bien dice aquí que Platón advierte, y lo voy a citar nuevamente, Platón advierte el peligro. ¿De cuál peligro? Del hecho de que, siguiendo el mismo método, era fácil establecer después de ellos que él excluye no menos la unidad y la inmovilidad. Estas consecuencias fueron advertidas temprano, dice, como puede verse por el Parménides de Platón, cuyo peligro señala y trata de conjurar, es decir, trata de combatir. Entonces no hay una relación entre Platón y los escépticos. Y finalmente, el escepticismo aplica de manera rigurosa el procedimiento lógico inventado por los eleatas. Esa también es compatible. De manera que la clave correcta sería la alternativa D. Y finalmente, si el escepticismo sostuviera que se puede mostrar una esencia detrás de las simples apariencias, fallaría en el empleo del principio de no contradicción, asumiría una afirmación del pensamiento de los eleatas, resultaría contrario a la doctrina de Parménides, podría interpretarse como contrario a la idea eleática. Si el escepticismo entonces mantuviera y promoviera que se puede mostrar una esencia detrás de las simples apariencias, entonces asumiría un acerto del pensamiento de los eleatas, ¿no? Esa sería la clave correcta.